Aquí queremos agradecerle, maestro, su participación, porque también es catedrático, es maestro, conoce la juventud, ha estado con ellos y los dirige, también de alguna manera los orienta, los informa, los educa. Y esto también es una participación muy valiosa, que ellos tengan oportunidades de expresar sus opiniones. Y bueno, pues lo que pasó este fin de semana, maestro, nos vamos a abocar principalmente en este pronunciamiento que hace su colegio, por supuesto agradeciéndole a usted esta publicación y que nos platique, maestro, cómo se da este mensaje a la sociedad mexicana. Buenas noches. Sí, buenas noches a tu auditorio también. Gracias por la invitación. Mira, fundamentalmente se trata de darle a la ciudadanía una visión de lo que significa el derecho a manifestarse, la libertad de expresión y sobre todo el efecto que este tipo de pronunciamientos tienen cuando se realizan de forma masiva. Sí. En este caso, el señalamiento más importante que hace el colegio es la violación durante el desarrollo de la manifestación que se llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México. El enfoque es ese, aunque se llevó a cabo en diversas entidades de la República. Sí, 24 La atención, entidades. Ajá. sí, la atención se centró en la Ciudad de México porque era Sí. donde se reunió el mayor contingente. El colegio se centra en la cuestión de los derechos fundamentales. Los jóvenes, en particular estos jóvenes que se identifican como Gen Z, que son jóvenes que nacieron literalmente con el celular en la mano, que Así es. tienen una identificación muy fuerte a la comunicación masiva a través de los mecanismos electrónicos y que no tienen los antecedentes que tenemos los boomers o otras generaciones que conocimos, pues la violencia con que se reprimían las expresiones de las ideas cuando se hacían en forma pública. Llama la atención y desde el punto del enfoque es únicamente jurídico, Así es. no se hace ninguna expresión de tipo político. Dicen, Así bueno, es. en primer lugar se violaron los derechos de los jóvenes que estaban ejerciendo un derecho Un no derecho. solo constitucional, sino es convencional, es decir, es un derecho que obliga a México no solo por su constitución interna, sino además por los diversos tratados internacionales que México ha suscrito, como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Básicamente, los gobernados tenemos el derecho primero a asociarnos, a reunirnos y ejercer la libertad de expresión en forma pública. El único requisito que exige, la única limitante de este ejercicio es la no vulneración de derechos a terceros, es decir, que sea pacífica. Ese es el único requisito constitucional y convencional. Pese a que los jóvenes mayoritariamente se ajustaron a esta disposición, a que no hubo actos violentos o agresivos por parte de los jóvenes, sí se notó la presencia de grupos vandálicos, los conocidos como el bloque negro, Sí. sujetos que no necesariamente pertenecen a esa generación, que no necesariamente comparten una cuestión ideológica, y sin embargo se infiltran porque no existe en este país un mecanismo que nos permita identificar a quien participa o no participa en estos eventos. Hay oportunidad de participar porque la invitación fue a toda la población. En este ejercicio participaron abuelos, padres de familia, Sí. personas de Familias distintas completas. situaciones, familias completas, ¿no? Y respecto de la participación del bloque negro, que fue lo que ensució este evento, fue muy notorio Muy notorio. esa filtración. Así es. Ahora, Así es. Sí, maestro, me refería a que se miraba claramente los que estaban agrediendo, los que estaban tratando de liberar las vallas, los que estaban golpeando las vallas, etcétera, y los manifestantes que iban en son de paz expresando, se miraban apartados de ellos, separados, se miraba claramente esto. sí, existen un cúmulo importante de memorias de video, audio y video, en que los manifestantes, los auténticos manifestantes les gritaban, no, así no, eso no, a los Así tipos que es. era evidente que su intención era la de alterar el evento, dañar la narrativa que del mismo se generara y pues con el pretexto de la expresión de las ideas de grupos
que se incorporaron para agregar a la protesta que originalmente nació para reclamar seguridad y fue motivada por la indignación que generó el asesinato, el artero asesinato, la ejecución del Sí, presidente municipal de de Uruapan, Uruapan, Michoacán, Carlos Manso. Carlos Manso, que se volvió su figura, su presencia, su mensaje, una bandera de Sí, un estandarte, ¿no? es un estandarte ya, ya es icónica Sí, sí, la ya. memoria, A ¿verdad? partir de ahí, de ese acontecimiento, sí. Y entonces esta reclamación, que básicamente era seguridad, libertad de expresión, básicamente que era el reclamo, espacios, por estos jóvenes que nacieron o que fueron posteriores al 68, que no tenían los Así antecedentes es. de lo peligroso que puede ser protestar contra el gobierno Ujú. y sobre todo que se manifestaron por primera vez ante un gobierno que emanó en su posicionamiento político de las manifestaciones. Así es. Si encontramos una génesis en el camino al poder del grupo dominante, todos Sí, ellos pues así empezaron. se ganaron su lugar, su reconocimiento a través de las expresiones de las ideas. Así Y es. esta parte que más como ciudadano en este momento no estoy haciendo una referencia específica del comunicado Ujú. del Colegio de Abogados, sino estoy refiriéndome a una percepción personal. Sí. Es irónico que el grupo que llega al poder a través de la manifestación y expresión de sus ideas de manera pública en manifestaciones Ahora esté tumultuarias, reprimiendo todo esto. llega a este ejercicio de control, ¿no? El primer ejercicio de control, creo que lo que más le preocupaba al gobierno era que se llenara la explanada de Zócalo, esa era la Ujú. primera preocupación, porque Sí. se ven los momentos, si tú analizas cómo se desarrolla el evento, creo que la primera intención era denostar, descalificar, decir, no son jóvenes, no son muchos, no Ujú. tienen fuerza, era constante previo a la manifestación, el mensaje era, no, pues no tienen representación, no son jóvenes, hay partidos atrás de ellos, etcétera. El Ujú. gran temor era que se llenara el Zócalo. Ujú. Y se notó mucho la operación que se hicieron de cierre de todas las arterias, donde quedaron literalmente entrampados, pues una Sí. gran cantidad de personas, que es obvio, de acuerdo con No las pudieron imágenes, llegar. Ujú. que no se les permitió llegar, se cerraron las arterias aledañas y únicamente se dio el acceso por una arteria, 5 de mayo, y pues esto disminuyó mucho el flujo que pudo haberse concentrado en un momento específico dentro de la Plaza del Zócalo. El Ujú. segundo momento que se ve es que cuando las expresiones ya van más allá de la cuestión genérica de Sí. seguridad, de Ujú. transparencia, etcétera, cuando empiezan los reclamos y los coríferos hablan de personajes específicos del gobierno actual. Entonces es cuando aparecen estos encapuchados, este bloque negro, que actúan exactamente con la misma eh, eh, efectividad con que pues trabajaban los grupos corriles en el 68. Estos Ujú. grupos, muchos en muchas ocasiones, son propiciados por el mismo gobierno, o sea, se controlan para dar una deslegitimación, si existe Ujú. el término, a las manifestaciones de protesta legítimas, Ajá, ¿no? maestro, perdón, hay unas tomas aéreas de algunos puntos de los hoteles cercanos y establecimientos cercanos, tomas aéreas donde se ve claramente que cuando se da la señal y empieza esta situación a ser un poco más intensa, más agresiva, porque se ve claramente dónde están los manifestantes, dónde están los del bloque negro, dónde están las barras y dónde están los que dan la señal que salen de los techos. Exacto, hay unos videos en los que literalmente se les ve descender de vehículos a personas con ese ropaje, ¿no? Estos grupos, bueno, aquí lo paradójico es que quienes han sido históricamente infiltrados y han sido usados, los grupos de choque, son ahora los que están en el poder, ¿no? Y estos grupos porriles no son un invento, no es una cuestión exclusiva de México, hay una escuela internacional, hay una evolución. En Estados Unidos en los años 70 pues la policía infiltró muchos elementos en los movimientos civiles para justificar detenciones y sobre todo para justificar la violencia. En este caso, las fuerzas del orden público no reaccionan
hasta que estos vándalos logran remover una de las vallas metálicas. Primero lo tratan Tumbarlas. de controlar con gas. Luego hay una imagen hasta de un elemento uniformado con un machete en mano. Sí, 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 Y hay sí. videos donde se ve que unos sujetos son los que intentaron romper o penetrar a través de los bloques, y esos sujetos no recibieron la reacción directa e inmediata de la corporación policíaca. El muchacho que trae la bandera, que ya se volvió una imagen mundial icónica de este evento, es tundido a golpes. Él ni siquiera estaba diciendo nada y estaba muy retirado en las vallas. Y el Sí, video se y ve sale cómo muy llegan lastimado. los elementos de reacción y lo golpean de una manera brutal. Entonces, creemos que esos grupos infiltrados no necesariamente pertenecen a un movimiento opositor del gobierno, sino cabe la posibilidad de que, como se ha hecho en Europa y como se ha hecho en América Latina, sean sembrados el propio grupo en el poder para justificar la reacción violenta de los cuerpos de seguridad. Es una manera de descalificar el evento y es una manera de intimidar a la ciudadanía. Y es la actuación de estos sujetos lo que justifica el uso de la violencia, porque en este caso, y esto sí es una queja y un señalamiento, una denuncia que hace el Colegio de la Barra de Abogados, es que la violencia fue excesiva. No hubo ninguna justificación para que golpearan como lo hicieron a los jóvenes que fueron sometidos a través de un ejercicio barbárico de violencia. Hay un mensaje subliminal en todo esto. Muy El fuerte. joven que quiera volver a participar, pues sabe lo que A se lo está que le va tirando. arriesgando. El problema aquí, maestro, es que se conjugan dos cosas. Joven igual a violencia. Y eso ya se vivió años atrás. Entonces decía, no, ser jóvenes, no, pues es mucho desorden, son violentos, etcétera. Y no es así, no es así. Y se está Exacto. repitiendo otra vez el hecho. Es la narrativa que nos quieren vender y quieren marcar una cuestión de intimidación. Por ejemplo, de las personas que detuvieron, pues les quieren fincar un proceso penal, incluso por argumentos tan absurdos como el de tentativa de homicidio. Jóvenes que no iban armados, jóvenes que no llevaban No, que no pues existía no, una no es mecánica para tanto, directa. pues. Ajá. La idea es, el mensaje es, no te metas en estos problemas, no participes en esto. Aquí, ¿qué tienen que hacer nuestros jóvenes, nuestra generación Z y Sí, todas las personas que quieran formar expresarse a través de una manifestación sí, pública? Encontrar un mecanismo de identificación que los permita distinguirse de claro. los sujetos que se encapuchan. Quien se encapucha es un delincuente, así traiga un informe policiaco o sea un órgano Pero estaban bien jurídico. identificados, maestro, la gente, la mayoría iba de blanco y llevaban un sombrero, o sea, Exacto, no había error ahí. exacto. Los Esta, que entraron de negro fueron los que hicieron todo esto. Entonces, esta identificación tiene que hacer que la próxima reunión que se haga, la próxima expresión, se invite a observadores de organismos defensores de los derechos humanos para que documenten esta situación y la autoridad tiene que responder a una dinámica de prevención. La prevención es la clave para Sí, este tipo de eventos. Es obvio que la autoridad no tenía la intención de prevenir la violencia, porque si hubiera sido ese el caso, no hubieran dejado entrar y llegar a esos grupos que te digo, a través de los drones, están perfectamente bien identificado, identificados. sí. Así Entonces, es. creo que habría que exigir esa medida a través hay un procedimiento de prevención que puede solicitarse los organizadores de estos eventos, pedir, decir, señores, nos vamos a manifestar, no pedir permiso para manifestarse, sino pedir que se les proteja en la vía preventiva y evitar la reacción, porque las reacciones se llevaron en contra de jóvenes que no estaban participando con los grupos horribles, lo cual es un exceso también. E incluso se nota en el tipo de lesiones que no son de contención, sino más de que de sometimiento, son para lesionar, son para crear la imagen de Sí, intimidación. así Pues es. pedirles a los jóvenes que sigan en su lucha, que generen en la expresión de sus ideas espacios que no necesariamente impliquen esos riesgos. Ellos son los dueños de los medios de comunicación, son dueños ellos se mueven en las redes como peces en el agua. Sí, Entonces, en ese campo va a ser muy difícil que el gobierno pueda ejercer una reacción violenta. Si están inconformes y tienen derecho,
que la expresión física sea más selectiva, sea mejor organizada, sea mejor cerrada. En algunos lugares en Centroamérica, en Sudamérica, los contingentes que marchan van cerrados, llevan líneas van con cables Ujú. por su propia protección para evitar a los infiltrados, tienen claves de identificación para rechazar a los infiltrados y los van identificando plenamente. Pero estos jóvenes tienen una ventaja que nosotros no tuvimos en el 78, ni en el 71, ni en el 90. Tienen las redes sociales y tienen Sí. un auditorio increíble. Entonces, y creo que ahí es donde tienen un campo excepcional. Sus peticiones, todas son justas, todas son legítimas. No creo que haya un mexicano que esté en contra de una mayor seguridad. No creo que haya un mexicano que esté en contra de que la justicia sea más eficaz, más pronta y más expedita. Y no creo que alguien que pague impuestos esté a gusto con que el manejo de sus recursos sea opaco y sea de manera utilizada de manera discriminatoria. Ninguna de las peticiones de los jóvenes es ajena a una realidad social que nos está lacerando, porque estos jóvenes que les han tocado pandemias y les ha tocado conceptos que nosotros en la niñez no conocimos, como manifestaciones de crimen organizado, Ujú. como desaparecidos, con palabras como levantones, no existían en nuestra edad por la que están pasando estos jóvenes, y pareciera que para ellos es algo normalizado, ¿no? Se habla de un concepto como narcoestado, que hace 30, 40 años era inadmisible y ahora es pues un término hasta coloquial, Muy común. ¿sí? Entonces, creo que tenemos que exigir a este gobierno que respete la libertad de expresión Ujú. y que se actúe, que se establezca un protocolo, que haya un seguimiento a través de la sociedad civil para que se dé el seguimiento vía drones, vía cámaras de seguimiento, para evitar y contener a los infiltrados. Y si no se contienen a los infiltrados, entonces generarle responsabilidad a quien tiene en su rol oficial la obligación de proveer de seguridad, porque la obligación de los cuerpos de reacción no es masacrar a los manifestantes, es prevenir acciones de violencia. Yo no vi a ninguna corporación que interviniera cuando algunos sujetos estos encapuchados trataban de romper los candados y abrir las cortinas de No, las iban joyerías armados con esas y cosas, demás, tijeras, machetes, con mazos, y no vi, y estaban los policías ahí a 50 metros y no y no intervinieron. hicieron nada, ¿no? Entonces, Por evitarlo. entonces esa actividad pasiva que tiene que ver con la falta de prevención y luego la justificación pretendida a la reacción, pudiera ser que es como reflejo de que es el propio gobierno el que establece los mecanismos para, primero, provocar y condenar a los manifestantes y reprimir así la expresión libre de las ideas. Tenemos Ok. un trabajo muy importante desde la sociedad civil, a Ujú. través de las organizaciones no gubernamentales, Sí. para exigir que estos protocolos se apliquen. En México no lo tenemos, el protocolo de prevención de la Ujú. violencia, pero si te pones a analizar, a revisar, hay cerca de 200 horas de videos disponibles en las redes. Ujú. Por ejemplo, cómo se infiltran, cómo bajan de los vehículos. Entonces, esas imágenes que la sociedad civil captó, que puedan conectarse en tiempo real con una corporación para prevenir. Y si no lo Prevenir. hacen, entonces sí, dejar en evidencia la responsabilidad del Estado como copartícipe de Ujú. la violencia que se generó. En este caso, podemos, sino suponer, pero no podemos hacer un señalamiento, porque no tenemos el protocolo que nos permita establecer un convenio previo. Así Pero es. si en la próxima manifestación de los jóvenes logramos que se aplique este protocolo de prevención, de seguimiento, Ujú. la reacción que sea el último momento y únicamente contra grupos específicos, pero si antes se logra prevenir y detener su infiltración, entonces podemos considerar que el gobierno está haciendo su papel, está protegiendo a la sociedad, está preveniendo el delito. Si no Así lo es. hace, es cómplice, es cómplice. Esa Así es, es, esa es maestro. la lectura.